tardes, compañeros. Mi nombre es Valeria Alejandra Flores Lagunas. Soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El día de hoy les voy a presentar un ejercicio del método Simplex. ¿Para qué sirve este método? Nos ayuda para resolver problemas de programación lineal en forma eficiente, encontrando la solución óptima para maximizar o minimizar una función objetivo bajo ciertas restricciones. ¿Para qué nos sirve esta optimización? Pues para resolución de problemas complejos, para análisis de escenarios, para planificación y toma de decisiones y en sí optimización de procesos y costos. Muy bien, como primer paso tenemos aquí un ejemplo donde vamos a maximizar z con 3x1 más 2x2 más 3 medios de x3 sujeto a nuestras condiciones 40x1 menor o igual a 50.000, 25x2 menor o igual a 30.000, 20x3 menor o igual a 40.000 y 40x1 más 25x2 más 20x3 menor o igual a 100.000. Tenemos nuestras condiciones de negatividad x1, x2, x3, que son las variables que estamos utilizando, menor o igual a 0, mayor o igual a 0. Vamos a convertir nuestras desigualdades en igualdades, añadiendo una variable de holgura. Lo que tenemos que hacer primeramente es igualar z en 0. Cambia todo su signo positivo a negativo al pasar 0 a la derecha. Vamos a agregar nuestras variables de holgura que van a ser representadas con una S. Tenemos 40x1 más S1 que va a representar nuestra holgura, menor o igual a 50.000. Ahora 25x2 más S2, que es nuestra segunda variable de holgura, menor o igual a 30.000. Ahora nuestra tercera variable, 20x3 más S3, nuestra tercera variable holgura, menor o igual a 40.000. Y por último tenemos 40x1 más 25x2 más 20x3 más S4, nuestra cuarta variable de holgura, menor o igual a 100.000. Vamos a llenar nuestra tabla en base a nuestra función y a nuestras condiciones. En z tenemos menos 3, menos 2 y menos 3 medios. Si se dan cuenta, cada uno corresponde en su variable x1, x2 y x3. S1 tenemos 0, S2 tenemos 0, S3 tenemos 0, S4 0 y en nuestra solución tenemos 0. Para nuestras funciones, en x1 tenemos 40 positivo, en x2 tenemos 0, x3 tenemos 0, S1 nos podemos dar cuenta que tenemos 1. S2 tenemos 0, S3 0, S4 0 y en nuestra solución tenemos como resultado 50.000. Para S2, en X2 tenemos 25, no tenemos X1, colocamos 0, X3 tenemos 0, S1 tenemos 0, S2 podemos notar que tenemos un 1, S3 tenemos 0 y S4 tenemos 0. Nuestra solución tenemos 30.000. Para S3 tenemos, en X1 tenemos 0, en X2 tenemos 0, en X3 tenemos 20, S1 tenemos 0, S2 tenemos 0 y en S3 tenemos 1. No tenemos variable de holgura S4, se coloca un 0. Para nuestra solución, 40.000. Vámonos con la última función.
tenemos en X1 tenemos 40, X2 tenemos 25, X3 tenemos 20, S1 tenemos 0, S2 tenemos 0, S3 tenemos 0 y S4 tenemos 1. Nuestra solución, 100.000. En base a esto, ya con nuestra tabla concluida, nos vamos al siguiente paso, que son las iteraciones y tablas. Para iniciar con nuestra primera iteración, lo primero que debemos hacer es elegir el valor más negativo en nuestro renglón de Z. En este caso, podemos observar que sería -3. Elegimos nuestra columna. Ya que tenemos nuestra columna seleccionada, ahora debemos elegir nuestra fila. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que dividir cada valor de nuestra solución entre nuestra columna seleccionada. Todas las filas excepto 0, excepto Z. Por ejemplo, tenemos 50.000 entre 40, 30.000 entre 0, 40.000 entre 0 y 100.000 entre 40. Con los resultados de 1250, 0, 0 y 2500 debemos elegir cuál es el número más pequeño o más cercano a 0, en este caso 1250. ¿Qué será esta nuestra columna seleccionada? Este número que tenemos encerrado aquí es llamado como nuestro dígito pivote. Para nuestra primera iteración vamos a obtener un nuevo renglón que sería X1. Retiramos S1 y debemos empezar a llenar nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra fila seleccionada, S1, tenemos que dividirla toda entre nuestro elemento pivote, que sería 40. Ejemplo, 40 entre 40, 0 entre 40, 0 entre 40, 1 entre 40, 0 entre 40, 0 entre 40, tenemos otro 0 entre 40 y 50.000 entre 40. Para calcular Z, lo primero que debemos hacer es tomar nuestra fila y restarla para después multiplicarla por nuestro número que coincide en nuestras filas y columnas de pivote. En este caso es -3. -3 menos la multiplicación de -3 por nuestro nuevo renglón. Es decir, -3 menos la multiplicación de -3 por 1. Ahora para el segundo, -2 menos por la multiplicación de -3 por 0, -3 medios menos la multiplicación de -3 por 0 y así sucesivamente hasta terminar con nuestra fila Z. Estos son nuestros resultados que vamos a colocar en la fila de Z. Ahora, podemos observar que en S2 y S3 nuestra columna ya está en 0, por lo que no es necesario realizar iteraciones u operaciones. Estas dos columnas las pasamos igual. Ahora, ¿qué debemos calcular? S4. Para S4 ocurre el mismo procedimiento que Z. Debemos tomar toda su columna y restarla para después multiplicarla por su elemento en la columna de pivote y multiplicarla por nuestro resultado de X1. Estos son los resultados y los colocamos en nuestra tabla. Ahora, ¿qué
¿Qué debemos hacer? Debemos buscar nuestro valor más negativo en nuestra tabla en la hilera de Z. ¿Cuál es nuestro valor más negativo? Podemos observar que S2. Ahora, debemos dividir nuestros valores de solución de X1, S2, S3 y S4 por nuestra nueva columna seleccionada. Por ejemplo, 1250 entre 0, 30.000 entre 25, 40.000 entre 0 y 50.000 entre 25. Una vez que tenemos identificada nuestra columna, vamos a dividir nuestra solución, nuestros valores de solución entre nuestra columna seleccionada, es decir, 0, 25, 0 y 25. De este lado tenemos nuestros resultados y podemos observar que el más pequeño, el más cercano a 0 es 1200. Entonces, esta es nuestra fila seleccionada. ¿Cuál será nuestro elemento pivote? Pues el número que coincida entre la columna y la fila, es decir, el 25. Ese es nuestro elemento pivote que necesitaremos para calcular en nuestra segunda iteración. De este lado tenemos nuestra tabla de segunda iteración. Ocurre lo mismo. Nuestra base va a ser la misma. X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4 y solución. ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos primeramente Z. Como segundo elemento tenemos X1. Al seleccionar nuestra columna, va a salir S2 y colocamos nuestra nueva columna seleccionada, es decir, X2. Z, X1, X2. Seguimos, S3 y S4. Lo que debemos hacer ahora es llenar nuestra tabla con las siguientes operaciones. Ahora, para nuestra segunda iteración, lo primero que debemos calcular es la nueva columna que acaba de entrar, es decir, X2. ¿Cómo lo vamos a resolver? Tomamos los valores de S2 de la primera iteración, 0, 25, 0, 0, 1, 0, 0 y 30.000, que están aquí. Eso va dividido entre nuestro elemento pivote. ¿Cuál es nuestro elemento pivote? El 25, el que coincidía con la columna y la fila. Ahora, estos son nuestros resultados. 0, 1, 0, 0, 1 entre 25, 0, 0 y 1200, que se colocan en X2. 0, 1, 0, 0, 1 entre 25, 0, 0 y en solución 1200. ¿Qué sigue? Ahora debemos calcular los valores de Z y de S4. ¿Qué podemos observar aquí? Pues que en nuestra primera iteración, nuestra columna de X1 y X3 ya tenemos 0, entonces puede pasar igual, pero primero vamos a calcular valores de Z y valores de S4. Como bien comentado, ya podemos pasar intacto X1 y S3 porque ya tenemos 0 en sus columnas. Ahora calculamos Z y S4. Esta es la operación que debemos realizar, es igual a la primera iteración. Tomamos sus valores de columna, 0, menos 2, menos 3 medios, 3 cuarentavos, 0, 0, 0, 3.750. A todo eso lo vamos a restar la multiplicación de su elemento en la columna seleccionada. Eso lo multiplicamos por el resultado de X2 de nuestra nueva columna. Estos son los resultados: 0, 0, 3 medios, 3, menos 3 medios, 3 sobre 40, 2 sobre 25, 0, 0 y 1650. Ahora para los valores de S4 tenemos 0, 0, 20, menos 1, 0, 1 y 20.000. Ocurre lo mismo, tomamos la misma operación de la primera iteración y de los valores de Z. Ahora vamos a seleccionar nuestro valor más negativo en la columna de Z, que sería
3 medios. Una vez que elegimos nuestra columna, ahora debemos elegir nuestra fila. Dividimos los valores de 1250, 1200, 40.000 y 20.000 entre los datos seleccionados. Estos fueron los resultados y obtenemos el más pequeño, que sería 1000, que es nuestra fila de S4. Ya que tenemos esto seleccionado, pasamos a nuestra tercera y última iteración. Esto se refiere a que todos los valores de Z deben quedar en positivo. Nuestra primera columna que pasa intacta sería X1, porque ya tenemos 0 y no necesita hacer alguna operación. Una vez que pasamos X1 y X2 intactos de nuestra segunda iteración, porque no fue necesario hacer cálculos, vamos a calcular nuestra nueva columna, que es X3. Sus valores los vamos a dividir entre nuestro elemento pivote, que es 20. Entonces tenemos 0, 0, 20, menos 1, menos 1, 0, menos 1. Todo esto dividido entre 20, que es nuestro elemento pivote. Y nuestra solución, que son 20.000 entre 20. Estos son los resultados, los podemos ir llenando en la tabla. Ahora, debemos calcular Z y debemos calcular S3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es el mismo procedimiento que en nuestra segunda iteración. Debemos tomar los valores de la columna de la segunda iteración, 0, 0, menos 3 medios, menos 3 sobre 40, 2 sobre 25, etc. Todo esto lo restamos y hacemos la multiplicación de nuestra columna que coincide con este número, que es 3 medios. Todo eso dividido por nuestro nuevo resultado. Y estos son los resultados. 0, 0, 0, 1 sobre 200, 0, 3 cuartos y 7.650. Ahora calculamos S3. Sucede lo mismo, tomamos todos sus valores de la columna que se resta en el número que coincide en la columna seleccionada, que es 20. Todo es 20 por nuestro resultado de la columna nueva. Los resultados son 0, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1 y 20.000. Con esto concluimos nuestra tercera iteración. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra tercera iteración terminada. Ahora debemos hacer nuestra comprobación. Anotamos, de este lado tenemos nuestra función. 40x1 más s1 igual a 50.000, 25x2 más s2 igual a 30.000, 20x3 más s3 igual a 40.000 y 40x1 más 25x2 más 20x3 más s4, que es igual a 100.000. ¿Qué debemos hacer? Lo único que necesitamos es sustituir los valores de x1, s1, x2, s2, x3, s3, lo mismo x2, x1, x2, x3 y s4, tomando esos valores de nuestra tercera y última iteración. Haremos lo siguiente: 40 que multiplica, buscamos qué valor tiene en nuestra tabla de tercera iteración en x1, 1250, más S1, no tenemos S1 en nuestra columna, colocamos un 0, igual a la segunda 25, buscamos en nuestra tabla x2, es igual a 1200, más S2, no tenemos S2 en nuestra tabla, colocamos un 0, igual a, en la tercera tenemos 20x3, buscamos x3 en nuestra tabla y tenemos el valor de 1000. 20 que multiplica a 1000 más S3, buscamos valor de S3 en nuestra tabla y nos da un valor de 20.000. Nuestra última, 40x1, buscamos x1,
tenemos 1250 más 25 que multiplica x2, 1200 más 20 que multiplica x3, 1000 más S4 que no está presente en nuestra tabla. Colocamos un 0 igual a, lo único que debemos hacer es hacer las operaciones correspondientes. Realizando los cálculos correspondientes tenemos un igual de 50.000. Para nuestra segunda función tenemos 30.000. Nuestra tercera tenemos 40.000. Nuestra cuarta tenemos 100.000. Y podemos observar que en efecto coincide con nuestra función. Eso fue un ejercicio del método Simplex. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.